Bienvenidos a Palabras sin Filtro, un podcast donde la Biblia no se disfraza y la verdad no se negocia. Con el pastor Chenny Reyes nos metemos de lleno al libro de Romanos, verso por verso, capítulo por capítulo. Agarra tu Biblia y abre tu mente, porque aquí venimos a pensar, crecer y vivir diferente. Hola a todos mis hermanos, les saludo nuevamente hoy por última vez para estudiar juntos la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Hoy entramos en el último capítulo, así es que esta es la última sesión con respecto a esta carta y bueno, hay sentimientos encontrados. Me siento contento de haber llegado hasta este momento. Fue una increíble aventura de aprendizaje. Creo que todos los que con compromiso y con pasión estuvimos participando de esto, nos hemos llevado algo que va a permanecer con nosotros para siempre. Así es que yo te felicito si estuviste todo este tiempo siguiendo este programa de lectura y estos audios. Te agradezco por ser parte de esta aventura de aprendizaje. Y también pues sí siento un poco de nostalgia porque ya terminamos. Y bueno, el estar juntos estudiando esto de alguna manera era algo muy enriquecedor para mí, al igual que lo pudo haber sido para ti, y espero que pronto podamos vernos nuevamente en otro estudio de la palabra del Señor. Pero le voy a invitar a que entremos al último capítulo y hemos llegado al final de esta carta. Hemos aprendido tantas cosas. Ahora sabemos de qué se trata el Evangelio. Se trata de Cristo, de su gracia que nos redimió cuando lo único que había sobre nosotros era pecado y condenación, que fue su gracia y no nuestros méritos los que nos dieron acceso a la salvación, pues los méritos de Cristo fueron puestos sobre nosotros y a eso le llamamos justificación por la fe. Nos dimos cuenta que esa fue la idea de Dios desde el principio, que la ley nunca tuvo la intención de salvarnos y que tampoco podía, sino que su propósito era llevarnos a confesar nuestra maldad y necesidad de un Salvador, todo para llevarnos a Cristo. Vimos también cómo Dios planeó todo y utilizó aún los errores y la dureza del corazón humano para que su mensaje redentor llegara hasta nosotros, los que no éramos pueblo, pero que ahora somos parte de la familia de Dios y que aún así Dios no ha rechazado ni reemplazado a su pueblo Israel, sino que de ambos pueblos, judío y gentil, Dios ha formado un solo pueblo para su gloria. Después, a partir del capítulo 15, hablamos sobre la práctica de la fe, es decir, el resultado de una vida realmente transformada por el Evangelio, donde somos entregados como sacrificios vivos siempre, siendo transformados desde adentro por una renovación continua de la mente. Somos parte de un cuerpo lleno de miembros con funciones diferentes, pero con el mismo valor, donde cada uno usa los dones que Dios le ha dado para servir a los demás, donde el amor de Dios es el lazo que nos une. Vimos también que existen y siempre existirán temas donde nunca estaremos de acuerdo, pero que a Dios no les molesta, porque esa diversidad es la que nos enriquece como cuerpo de Cristo. Y que la regla es que nos respetemos y nos recibamos unos a otros en amor. Que aquellos que son fuertes deben servir a los débiles para edificarlos y no buscar satisfacerse a sí mismos. Pablo cierra la carta con una serie de instrucciones del tipo personal, pero que nos dan una imagen de una iglesia que es madura y que puede crecer. Ahora, Pablo incluye una especie de postdata donde comienza saludando a algunas personas que son conocidas en común tanto para él como para los cristianos en Roma. No es una lista corta, sino que incluye a personas, parejas, familias y grupos en general. Y aunque podamos pensar que esta parte no tiene mucho en que presentarnos, hay algo que se encuentra suscrito aquí que no debemos olvidar. La iglesia son personas. Sí, son gente de carne y hueso, con rostro, con nombre y con historias propias. La iglesia no es una institución, es más una familia. No son números, son individualidades unidas por una sola causa, la causa de Cristo. Por eso no podemos uniformarla y no deberíamos, porque sería ignorar la individualidad y la personalidad de cada miembro, que es como Dios nos recibió.
Eso forma las verdaderas relaciones. Y eso es lo que la iglesia hace, formar relaciones significativas que nos lleven a ser acompañados en nuestro caminar cristiano y donde todos juntos cumplimos la misión de Jesús. Otra cosa que podemos aprender aquí es la multiforme gracia de Dios plasmada en su iglesia, es decir, en las personas que la conforman. Pablo manda saludar a varias personas, comenzando por Febe, una mujer, y ya desde allí nos deja un mensaje. Lejos de lo que muchos piensan que la Biblia es un libro misógino, Pablo nos enseña a darle lugar a la mujer, un papel de honra. Con ella comienza. Esta mujer, al parecer, era una comerciante de buen nivel socioeconómico que servía en la iglesia en Cencrea y que al realizar un viaje de negocios a Roma fue la encargada de llevar la carta que ahora los cristianos en Roma tenían entre sus manos. Pablo llama a los hermanos en Roma a honrarla y estar a su disposición como a alguien que también sirve a todos en su comunidad. Luego menciona a Priscila y Aquila, quienes sirvieron junto a Pablo y que son reconocidos como grandes maestros con una enseñanza sólida. Este matrimonio, lleno de valentía y de amor sacrificial, se había arriesgado para poder ayudar a Pablo en algunas ocasiones. Además, demostraron una gran generosidad, ya que donde quiera que ellos iban, prestaban su hogar para reunir a la iglesia, lo mismo que ahora estaban haciendo allí en Roma. Pablo continúa saludando a otros hermanos de los cuales no se menciona mucho, sin embargo forman parte de un grupo cercano al apóstol por diferentes causas, desde los que sirven con fervor como María o que son un testimonio viviente de fidelidad como Epeneto, que fue de los primeros frutos de Pablo en Europa, pero que aún siguen en pie luchando por la fe, y algunos otros de quien solo menciona que son muy amados por él. Todo esto nos hace ver cómo la personalidad de cada uno tiene un papel muy importante dentro de la iglesia. Algunos son excelentes servidores, otros son baluartes de la enseñanza de la palabra y algunos otros simplemente se encargan de repartir amor y aprecio a los demás. Otros con su generosidad, abriendo las puertas de su hogar para recibir a los hermanos. Algunas mujeres, como la madre de Rufo, con un corazón que adopta a otros como hijos. Todos ellos, ninguno más importante que el otro, llenan de color el abanico de la multiforme gracia. Así que sea cual sea tu labor, mi hermano, mi hermana, hazlo con pasión y con responsabilidad, porque todo cuenta. No necesitan ser ministerios formales, hasta lo más cotidiano cuenta, y eso te pondrá siempre en las memorias de la obra del reino. Pablo da una indicación muy particular en la siguiente parte, pidiendo que se saluden con ósculo santo, y este ósculo no es otra cosa más que un beso. Ahora, esto no quiere decir que Pablo esté mandando que se besen al saludar, sino que en Roma, al saludarse con un beso ya era una costumbre muy generalizada. Más bien la indicación habla de que haya santidad en el saludo, que no sea invasivo ni malintencionado, sobre todo con el sexo opuesto, ni tampoco hipócrita, sino que desde su saludo exista un clima de santidad entre ellos, a diferencia de la cultura de los romanos, donde la traición, la hipocresía y la inmoralidad se apreciaban desde el momento en que se saludaban. A continuación, el apóstol Pablo hace una recomendación muy importante con respecto a aquellos que causan divisiones. Aquí debemos hacer una aclaración. Cuando Pablo habla de las diferencias de opinión en cuanto a cosas que no son fundamentales, puesto que la Biblia no se posiciona categóricamente, Pablo llama a los cristianos a aceptarse y recibirse sin poner atención a esas cosas. Sin embargo, aquí no está hablando de ese tipo de situaciones, sino de aquellas que son parte de la doctrina que se les ha enseñado. Es decir, aquellas cosas que sí están claras y en las cuales deberíamos estar siempre unidos, como la salvación por la fe y no por las obras, la santificación por el Espíritu Santo, la sujeción a la autoridad establecida por Dios y todas aquellas cosas que la Biblia nos enseña como pecado e inmoralidad. Ahora, ¿de qué forma se puede pervertir la verdad de la doctrina?
Yo puedo mencionar aquí al menos 3. La primera es cuando negamos lo que es verdad en la palabra. Por ejemplo, quien dice que el infierno no es real y que al final Dios va a salvar a todos, o que la fornicación o el adulterio no son pecados siempre y cuando la persona involucrada se amen. La segunda, cuando torcemos lo que la Biblia dice, como por ejemplo la teología de la prosperidad, que toma muchos pasajes para decir que Dios tiene el propósito de hacernos ricos a todos sus fieles y que la pobreza es un sinónimo de pecado o de falta de fe, o por el contrario, aquellos que creen y enseñan que la pobreza es sinónimo de humildad y espiritualidad. Y la tercera es subir cualquier tradición o dogma al nivel de doctrina, como el que hay que hacer ciertos actos para poder ganar tu salvación, o que debes vestir alguna prenda en específico, u orar en cierto horario o en alguna posición. De lo contrario, estás pecando. También aquellos que incitan a volver a las obras de la ley, a los rituales judíos, etc. Pablo le dice a los cristianos en Roma: no discutan con ellos, ni tampoco les presten atención, simplemente manténganse alejados. La simple convivencia con ellos es infructuosa y destructiva, ya que ellos, dice el apóstol, no sirven a Cristo sino a sus propios intereses. Ese tipo de personas no buscan seguidores para Cristo, sino para ellos mismos, tratando de sacar alguna ventaja. Tratan de dividir al cuerpo y hacer tropezar a los que son débiles en la fe. El apóstol Pablo nos anima a estar muy pendientes e identificar ese tipo de personas para no dar atención, ni siquiera para tratar de corregirlos en tanto no quieran serlo. Para poder responder adecuadamente y mantenernos a salvo de ellos, se necesita mucho compromiso con la verdad de la palabra, ya que, como dice el apóstol, son buenos en el uso de las palabras seductoras y los halagos para ganarse el corazón y desviar la mente de los inocentes. Pablo nos enseña que el mejor escudo contra esto es la obediencia, y él se alegra en saber que ellos la tienen. La obediencia a Dios, a su palabra y a nuestros pastores y líderes nos blinda el corazón contra el engaño, ya que una característica de este tipo de personas es como un lobo trata de separar a las ovejas del pastor para así poder embaucarlas más fácilmente. Después les da una indicación directa: sean sabios para hacer el bien e inocentes para toda clase de mal. Es decir, especialícense en lo bueno, estúdienlo, practíquenlo y compruébenlo. En cuanto a lo malo, volteen el rostro, no se fijen ni le presten atención al mal. De esa forma podrán detectar cuando algo no ande bien, ya que va a ser extraño para ustedes, y podrán siempre identificar lo bueno y seguirlo. Pablo hace una promesa: el Dios de paz aplastará pronto a Satanás bajo los pies de ustedes, diciendo con esto que esa trampa de Satanás será descubierto y que todo engaño va a quedar revelado, de tal forma que el enemigo será humillado debajo de sus pies si ustedes se mantienen firmes en la verdad. De nuevo, Pablo se despide aquí dando una bendición más: que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Algo interesante aquí es que por lo general esas frases serán escritas por el mismo apóstol de su puño y letra, como una clase de firma de autenticidad en cada una de sus cartas, a diferencia del resto de la carta que eran dictadas a algún amanuense, es decir, a un escritor, como en este caso Tercio, quien se presenta un par de versículos más adelante y presenta sus saludos, al igual que el resto del equipo, quien se encuentra con Pablo ahí en Corinto al momento de escribir la carta: Timoteo, Sosípater, Lucio y Jasón, que son judíos creyentes que acompañaban al apóstol en sus viajes, al igual que Gayo, quien hospedaba a Pablo en su casa y que también recibía allí a la iglesia que estaba en ese lugar. La carta termina con una extraordinaria expresión de alabanza a Dios, que resume el propósito de ella y el mensaje central de la misma. Gloria a Dios, quien puede fortalecerlos tal como dice la buena noticia, es decir, que cuando éramos débiles por el pecado, Él nos fortaleció con su justicia. Está hablando de la justificación por la fe, que Dios por su gracia nos salva.
Expresa cómo el mensaje de Jesucristo estaba destinado a ser conocido para salvación a todos los gentiles en todo lugar del mundo, y que los profetas lo habían revelado por mandato de Dios, pues ese era su plan. Y la carta termina finalmente con esta expresión: que toda la gloria sea para el único y sabio Dios por medio de Jesucristo. Amén. Hemos terminado con este tiempo de aprendizaje de la palabra y de verdad que ha sido un tiempo muy enriquecedor. Para mí ha sido una extraordinaria experiencia el poder compartir con ustedes un libro tan profundo, tan lleno de doctrina, y yo estoy seguro que más de uno de los que participaron conmigo en este tiempo han recibido una palabra que puede transformar sus vidas y sus corazones. Mis hermanos, el Evangelio de Jesucristo tiene el poder de transformarlo todo. Ese es el mensaje central. Por eso Pablo no se avergüenza del Evangelio, porque tiene el poder de cambiar nuestras vidas. Así es que no des por terminado este estudio, no des por terminado este tiempo, sino disponte a que este sea el comienzo de algo nuevo en tu vida. Hemos recibido libertad a través de la palabra, pero también hemos sido exhortados a adquirir una nueva responsabilidad, no solo con la iglesia, sino también con las personas que no han sido alcanzadas por la palabra del Señor. Así es que yo me despido exhortándoles a que repensemos el mensaje de la palabra, que lo estudiemos una y otra vez, las veces que sea necesario, hasta que podamos entender todo lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones. Un placer, mis amados, haberlos acompañado en este peregrinaje, y mi deseo es que Dios les bendiga. Gracias por estar aquí en Palabras sin Filtro. Qué bueno es poder abrir la Biblia juntos y descubrir lo que Dios tiene para nosotros, versículo a versículo. Te invito a que no te pierdas la próxima sesión, porque seguimos aprendiendo, creciendo y dejando que la palabra transforme nuestra vida. Nos escuchamos pronto. Bendiciones.